Y ahora vamos a hablar sobre el proyecto de Javier Milei de privatizar los medios públicos. Estamos acá en el estudio con el periodista y docente José Cretaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones. Hola José, muchas gracias por venir a Contacto Digital, por estar acá. Por favor, gracias por invitarme y está preciosa Radio Rivadavia, ¿eh? Sí, realmente. La verdad que sí. Está muy cómodo trabajando en la radio y además estas instalaciones son de lujo. Espectaculares. Un placer enorme. Y no pudo venir porque está engripada Nathalie Scheckman para este debate, pero va a salir por teléfono para poder debatir con José Cretaz. Nathalie es periodista, autora del libro Pantalla Partida, 70 años de televisión y política en Canal 7. Hola Nathalie, buenas tardes. Gracias por participar de este debate. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo va? Bueno, bien. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. A pesar de la gripe, sí. Estás ahí firme. Gracias. Hago lo que puedo. Gracias a la química. Bueno, y lo primero que me gustaría preguntarles es qué piensan del proyecto que anunció el presidente electo Javier Milei de privatizar la TV pública, Radio Nacional y la agencia Telam. No sé quién quiere arrancar. ¿Querés arrancar, Nathalie? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, en realidad todavía no es un proyecto, ¿no? Diría que es una idea. Que hay una diferencia porque una idea así, digamos, y cualquier privatización, y lo sabemos por experiencias pasadas, tiene un montón de letra chica o lleva un montón de discusión y todavía estamos recién con una idea. A mí me parece que a priori es algo que fue planteado de un modo bastante impulsivo y bastante poco claro perdón, cuál es el problema que quiere resolver con la privatización. Y eso me parece que es un tema interesante para conversar, que es, Milei dice que el 75% de la cobertura que recibió fue negativa o muy negativa, o sea que se señala como el principal problema de los medios públicos o de la TV pública la falta de pluralismo. Bueno, eso no lo resuelve una privatización, digamos. Hay que ver cuál es el problema. Yo esperaría de un gobierno, de este y de cualquiera, que tenga herramientas para hacer un diagnóstico de los problemas del Estado y propuestas para cuáles son sus soluciones, digamos, ¿no? Me parece que lo que hizo, y entiendo porque tiene que ver con las formas que viene sosteniendo en otros temas también, es como apuntar a algo que genere, que es parte de ese enojo y de apuntar a esa indignación, pero no es muy específico, digamos, por ahora, esa idea. José. A mí me gustaría antes plantear, romper con el supuesto, ¿sí? El supuesto que estamos hablando de medios públicos y mi primera, digamos, aporte, mi primera idea, si se quiere, es que en Argentina no tenemos medios públicos, en el sentido de que no son medios, organizaciones de comunicación que estén al servicio del público, sino que han estado toda la vida y particularmente durante los gobiernos kirchneristas al servicio del poder de turno e incluso en algunos momentos al servicio de una facción del poder de turno. Entonces, hablar de medios públicos como si estuviésemos hablando de la BBC me parece que ya encaramos mal la discusión. Luego, esta idea de Milei fue planteada en la campaña, ¿no? Y en el contexto de una larga lista de privatizaciones. O sea, cuando Milei dice, después de ser electo, los vamos a privatizar, habla de YPF, de ARSAT, de Aerolíneas Argentinas, con distintos modelos, y ahí en esa lista incluye estos medios, ¿no? Y lo hizo tanto en la campaña como después de la campaña, ¿no? Con el triunfo en el balotaje contundente en el medio. Eso a priori. Después, por supuesto, habrá que ver la implementación de esto, que tiene, digamos, otras implicancias, que es, bueno, estamos hablando de 3 sociedades del Estado. Si uno hoy justamente estuve estudiando para este debate la ley de sociedades del Estado, y en algún artículo dicen básicamente no se pueden privatizar. Entonces hay que reformar bastante normativa para poder avanzar con esa idea. Sí, conlleva un gasto bastante grande. Digo, con respecto a esto de los medios públicos, medios estatales, si bien no hay una definición tallada en piedra sobre lo que un medio público es, ni siquiera los medios públicos europeos, coincido que en Argentina hablamos de medios estatales. O sea, en Argentina su forma de gobernanza se parece más, no exactamente, pero se parece más a un ministerio que a un medio público al estilo europeo, si bien el estilo europeo está muy cambiante. Y también
reviste muchas críticas por parte de las audiencias. O sea, esto es algo importante. Yo estoy de acuerdo con que acá estamos hablando de medios estatales para empezar, pero no idealizaría para nada los medios europeos, porque todo medio público está en otra vereda que los medios comerciales, y al medio público el gobierno siempre tiene más interferencia, y entonces las audiencias siempre le están reclamando más al medio público. Entonces, digamos, no es que hay una panacea de los medios públicos en Europa, y menos en este momento, de paso, aclaramos. Y con respecto a lo que implica, me parece que eso también es un costo. Digo, si estamos hablando en términos de costos, de lo que implica hacer este tipo de movida, no hay que subestimarlo para nada. Ahora es ilegal, o sea que habría que pasar por varias instancias. En una democracia habría que pasar por varias instancias, y bueno, también hay que decir que se intentó otras veces y no funcionó. Se intentó con ambivalencia. Mi interpretación, después de investigarlo mucho, de los años 90, es que Canal 7 no quisieron privatizarla finalmente. Dudaron mucho, hubo mucha resistencia de la sociedad civil, mucha resistencia sindical, mucha resistencia de la oposición, que en ese momento era, cuando fue el intento de privatización en el 98, la oposición ya era la alianza, que tenía un perfil cultural, tenía muchos dirigentes con un perfil cultural importante, y se sumaron a esa defensa. O sea, no prosperó, no se pudo hacer, pero además el menemismo fue ambivalente durante toda la década. Sí. Ahí quería sumar que también la discusión, como suele ocurrir en Argentina sobre estos temas, es un poco extemporánea, digamos, ¿no? Efectivamente, cuando se habla de medios públicos y se pone como referencia los medios públicos europeos, efectivamente los medios públicos europeos, y específicamente el caso de la BBC, está en una discusión muy efervescente, tanto hacia el interior como desde fuera, digamos, a los cascotazos que por ahí recibe desde fuera, para cambiar su esquema de financiamiento, para cambiar la manera en la que se vincula con las audiencias, para entrar en la era de las plataformas. Digamos, medio que acá estamos de vuelta, como nos pasó con la ley de medios. Discutíamos en los 2000 temas de los 70 y los 80, probablemente estemos discutiendo en el 23 temas de, no sé, hace 10, 15 años. José, Natalia, en un comunicado emitido esta semana por los responsables de los medios públicos, luego de conocida la palabra de Milei en diferentes entrevistas relacionadas con este tema de la privatización, en ese comunicado se señala que esa intención de privatizar demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática estos medios públicos. ¿Cuál es, a criterio de ustedes, el rol que cumple o debería cumplir un medio o medios de estas características, que además se diferencian de los medios privados que ustedes mencionaban? Me gustaría conocer la opinión, y me refiero fundamentalmente a qué contenidos, ¿no?, qué programación, y cuál es el rol que deberían cumplir en esa sociedad democrática que, a juzgar por lo que comentaba el presidente electo, no estarían cumpliendo. Yo creo que en el siglo XXI no se pueden plantear los mismos objetivos que se planteaban hace algunas décadas atrás, ¿no? En ese comunicado que vos mencionás se habla de pluralismo, se habla de el alcance o cobertura, se habla del carácter no comercial, se utilizan términos incluso ideológicos como soberanía, bandera, por citar algunos que el kirchnerismo ha utilizado mucho. Y si uno los revisa uno por uno, por supuesto que la pluralidad, o sea, ese es un chiste, ¿no es cierto? La pluralidad no ha sido característica de los medios llamados públicos en Argentina hace mucho tiempo. Digo, no hace falta, están los estudios, está documentado, está la estadística, pero con mencionar 3 o 4 nombres ya estamos al tanto de lo que estamos diciendo. 6, 7, 8, ¿sí? Por ejemplo, durante largos años haciendo persecución ideológica, persecución severa contra dirigentes opositores y contra el periodismo profesional también específicamente, por citar solo un ejemplo paradigmático. Así que pluralidad, libertad de expresión, si me permiten, yo lo tacho. Alcance podría haber sido en los 70, en los 80, cuando vivíamos en una sociedad de escasez, ¿sí? De escasez de medios, que de hecho deliberadamente había una escasez en el caso de la televisión porque el Estado no licitaba frecuencias, deliberadamente no licitaba frecuencias, probablemente también con connivencia de las
empresas privadas titulares de licencias en ese momento, así que había una escasez deliberada de medios de comunicación, particularmente televisivos, y podía ser que Canal 7, yo soy del interior, en mi infancia viví en el interior y efectivamente la única señal disponible, si vos tenías una torre en tu casa para poder captarla, era la de Canal 7. Eso ya no ocurre más, no es la única emisora que cubra todo el territorio, ni de cerca, y en todo caso, si queremos ir por ese camino, la solución pasa por otro lado, que es la conectividad, la disponibilidad de conectividad de Internet en todo el territorio, cosa que es factible, habrá que ver por ahí la posibilidad económica. Y finalmente, el carácter no comercial, otro de los argumentos mencionados en ese comunicado firmado por los presidentes de las empresas potencialmente privatizables, y la verdad que eso es relativo porque hay muchos negocios, ha habido, no solamente ahora, ha habido a lo largo de los años, incluso con independencia de los gobiernos, del signo político de los gobiernos, muchos negocios de privados, ¿no? De coproducciones bastante extrañas, no siempre transparentes en los números. Ha habido un intento de competir con la televisión comercial muchas veces, no solamente en términos recientes, sino, bueno, recordamos la era Sofovich, que recién Natalí citaba, por ejemplo, en la cuestión de la televisación de los partidos, y ahí el Estado además es un competidor desleal, primero porque tiene una billetera eterna, ¿no? O sea, con esto de la emisión o la deuda nunca hay un límite, entonces claro, la competencia es desleal por ese lado, y por el otro lado es desleal, y con esto cierro esta idea, porque después de todo está a tiro de firmar un decreto para prohibir al privado hacer o dejar el monopolio, digamos, garantizar el monopolio del Estado. Así que el comunicado ese de los presidentes de Telam, de RTA y de Contenidos Públicos, la verdad que fue un poquito vergonzante. Natalie. Sí, a ver, a mí me parece que el análisis que está haciendo José es un poco coyuntural. A mí me parece que básicamente, tanto en esta iniciativa de Milei como en otras, la pregunta es ¿qué hacemos con las áreas del Estado que son deficientes en su servicio público o son decadentes o no funcionan del todo bien? ¿Las liquidamos o las arreglamos? Y la verdad que para mí es un facilismo, o sea, creer que una privatización resuelve los problemas, que incluso los que citó José, con los que yo no estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque me parece que acá estamos analizando los medios estatales también en un ecosistema privado que también tiene sus problemas y que hay una interacción entre cómo son los medios estatales y cómo son el ecosistema privado en este país y en todos los países del mundo. Es un diálogo, o sea, los medios públicos de otros países también dialogan tensamente con los medios privados. Por un lado eso. Por otro lado, me parece que lo que digo es, uno puede hacer un análisis coyuntural de qué cosas de ese comunicado históricamente han fallado y qué cosas no, porque no creo que todo lo que dicen haya fallado. Pero me parece que lo que tenemos que ver es cuál es el rol que deberían cumplir y entonces asignarle una función y decir, bueno, que la cumpla. Eso es lo que finalmente me parece que es productivo para pensar este tema, porque si no tenemos cada 4 años la misma exacta discusión con algunos exabruptos más o menos, etcétera. A ver, con respecto, por un lado, al acceso federal, digo, no nos olvidemos también de la representación federal. Yo no tengo ninguna duda que en el siglo XXI y en esta abundancia informativa vuelve a tener muchísimo sentido la idea de falla de mercado. ¿Qué es la falla de mercado? Es la justificación inicial por la que los estados intervienen en determinados campos. En este campo en particular, en el campo de la comunicación, plataformizado, transnacional, opaco en su forma de administrarse, todo me parece que vuelve a tener sentido la idea de que los medios administrados por el Estado pueden tener un gran aporte a la democracia. ¿Lo tienen ahora? Bueno, en algunos aspectos yo creo que hay deudas y el pluralismo para mí es una deuda, la dependencia del gobierno a los sucesivos gobiernos de turno son una deuda, pero por ejemplo, cumple roles, o sea, no nos olvidemos hablando de lo que pasa en el sector privado, de cómo se están achicando las redacciones, o sea, hay redacciones que no tienen ni fotógrafos, que están echando a fotógrafos. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Telam? Cada vez las redacciones reposan más en Telam, o sea, digo, acá hay una verdad, por ejemplo, la digitalización del archivo audiovisual, o sea, yo hice una investigación muy larga sobre un canal de televisión que sin la digitalización del archivo audiovisual, que es algo de infraestructura, que los privados no están y nunca históricamente, históricamente en Argentina el archivo audiovisual fue totalmente despreciado por los privados y por los públicos también durante mucho tiempo, digamos, y eso es una función social muy relevante, patrimonial, ¿no? Conservar el archivo con todo lo que eso implica. Por otro lado, a ver, no resigno, o sea, la transparencia, porque
Acá hay algo que sí tengo que mencionar, yo siempre lo dije 1000 veces y lo escribí en mi libro, todo. Para mí, los medios públicos tienen que hacer una revolución en la transparencia, en el sentido no solamente de lo que entendemos como una transparencia activa, de decir todo, sino de realmente ser totalmente accesibles al público, conectarse mejor con las audiencias, conectarse desde un lugar transparente. Creo que esta gestión hizo un avance, que ahora está disponible en la web, un montón de información que cuando yo hice mi libro no estaba disponible en la web y fue bastante difícil conseguirla, y hoy aparece de contrataciones, de cantidad de empleados, de distintos elementos que eso lo hicieron activamente en esta gestión, y lo quiero decir porque yo siempre fui bastante crítica con respecto a eso. Pero por otro lado, también me parece que, como les decía antes, estamos viendo en este mismo momento los problemas de información y desinformación respecto de un conflicto dramático que sucede en el Medio Oriente, por ejemplo. Twitter, o sea, ex Twitter, con la política de cambio de los tics azules, por ejemplo, que es un detalle, nosotros somos periodistas, deberíamos ver lo que eso implicó para la conversación pública, que es una conversación pública en la cual no hay ya autoridad, en un sentido de lo que decía antes José cuando decía que eran críticos con respecto al periodismo profesional. O sea, esa idea de periodismo profesional, Twitter la sostuvo durante un tiempo, podríamos decir, con esto, y ahora está totalmente dinamitada, y estamos viendo el desorden informativo que ese simple gesto trae. Y entonces después tenés correcciones por notas de comunidad, hay como muchos experimentos con la opinión pública que está haciendo Twitter, por ejemplo, que son experimentos motivados por el rédito económico, lo cual me parece perfecto, pero digo, no me resigno a que eso sea la única opción que tenemos como consumidores, como ciudadanos y como audiencias, que nuestras conversaciones y nuestra información esté totalmente mediada por los intereses económicos y comerciales, entonces, y transnacionales, digo, porque José dice que la palabra soberanía es ideológica, no sé, me parece que hay muchos elementos incluso industriales con respecto a promover la producción de contenido audiovisual nacional, federal, o sea, la representación de distintas zonas de nuestro país en las pantallas. Todo eso no es algo que uno pueda, que si vos prescindís de eso, no lo va a tomar nadie, digamos. O sea, sí, no hay, Netflix no va a ser, si vos te fijas, el porcentaje de producciones argentinas en Netflix, no sé si llega a 5%. Sí, Natalie, si querés, tomo alguno de los ejes que planteaste, que están todos muy interesantes. Me anoto para el próximo debate acá en Contacto Digital sobre periodismo profesional, porque me encanta, no quisiera desviar la discusión hoy. Me anoté lo de servicio público, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de escuelas públicas, cuando hablamos de hospitales públicos, cuando hablamos de transporte público, aún con todos los problemas que pueden tener en la Argentina, tenemos muy claro cuál es el beneficio social que eso implica. Por ejemplo, ahora con los pasajes incluso muy baratos en estos trenes del siglo XIX para ir a los lugares de veraneo, ¿no? Hay un claro beneficio social. Ahora, cuando vamos a los medios llamados públicos, ¿cuál es el beneficio social? A mí no me queda tan claro, y creo que a las audiencias tampoco les queda claro cuál es ese beneficio social, a juzgar por las audiencias que tienen los llamados medios públicos. Respecto del debate, te respondo 3 o 4 cosas que planteaste, Natalie, y luego me callo para seguir la conversación. Eso sobre el servicio público. Sobre la cuestión del debate, me parece algo que deberíamos hacer en este punto, que es segmentarlo. No es la misma realidad la de Canal 7 que la de Radio Nacional que la de la agencia Telam, ¿sí? Si me preguntan, Radio Nacional debería tener una discusión en paralelo. Hay casos, son 57 emisoras en distintos lugares del país, hay casos que a lo mejor habría que analizar por separado. Creo que en el caso de la agencia Telam, desde su nacimiento, 1945, una dictadura militar, ¿sí? Crea la agencia Telam, y desde entonces Telam ha sido usado como una herramienta de propaganda costosísima para los ciudadanos, sin prácticamente beneficio social. Y Canal 7 tiene sus particularidades, y voy ahí a otro punto, que es esto de la representación federal. Pocas emisoras de televisión son menos federales que Canal 7. Ninguna más centralista que Canal 7.
¿Por qué? Uno se preguntaría, pero ¿cómo puede ser? Debería ser exactamente al revés. Bueno, si alguien en el noticiero de la televisión pública quiere transmitir desde el interior de la Argentina, desde las provincias, bueno, tendrá que salir un camión de exteriores con un montón de gente por razones sindicales a hacer esa cobertura. Y no va a poder hacerlo ni un privado contratado en el interior de las provincias, y algo todavía más insólito, ni siquiera lo va a poder hacer un canal público provincial o un canal universitario. Sí, lo tienen prohibido por razones sindicales. Y hay muchos elementos ahí muy concretos que habría que tirar del piolín, como decimos en las redacciones, para ver qué es lo que está pasando y por qué no se pone sobre el tapete. Y lo otro, y con esto cierro esta intervención, es hay que hacer un análisis en conjunto. Cuando hablamos de producción de contenidos nacionales, entre comillas, soberanía, no se puede concentrar esa responsabilidad solo en Canal 7, porque de hecho ni siquiera es el más importante productor de contenidos nacionales. El principal agente de fomento de los contenidos nacionales es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que tiene un esquema de financiamiento propio y que, si estamos hablando de quién produce los contenidos nacionales, en este caso mayormente de ficción y documental, pues entonces va a ser el rol del Inca, que yo preferiría mantener fuera de la discusión de la si querés también hablamos de la crisis del rol del Inca. Sí, podemos hablar también del Inca, que es un tema en sí mismo. El fomento de la producción de contenidos nacionales pasa por otros lados. Y por supuesto, es innegable que hoy por hoy la proyección argentina al exterior en términos de ficción y los presupuestos más elevados en términos de producción de ficción está en las plataformas. Argentina 1984, claro. Amazon y muchas otras producciones, 85, muchas otras producciones en manos de Netflix, de Paramount, de otras, de Disney, de Star Plus, que están posicionando los contenidos audiovisuales por una simple razón. Se llama siglo XXI, se llama plataformas, se llama acceso, distribución global de esos contenidos. Hay que también no solamente plantear una cuestión de ideológica, si se quiere, por un lado o por el otro, digamos, en función de distintos intereses o tradiciones, sino también plantear la discusión en términos de qué estamos hablando en esta época, ¿no? ¿Cómo es esta época? Pero yo lo veo, perdóname, pero para mí no es ideológico. O sea, si vos ves las discusiones que hubo en BBC iPlayer con Netflix, no es ideológico, es absolutamente estratégico. O sea, si vos reposás, o sea, claramente hay un problema presupuestario vinculado a las plataformas, y si vos entregás toda tu política, entre comillas, de fomento o de a dónde van a trabajar las personas que trabajan en la industria audiovisual a las plataformas, vas a tener un problema enorme. Y esto te invito a ver todas las discusiones en los países que realmente están con este tema en la agenda de todos los días. O sea, te diría que la discusión sobre medios públicos viró a este problema. Y si vos te fijas, BBC iPlayer fue previa a Netflix. O sea, BBC tuvo un servicio on demand previo a Netflix, en el cual Netflix siempre lo admiró, lo reconoció, no sé qué, y estuvo mucho tiempo peleándolo, y todavía sigue peleándolo, y es muy estratégico qué coproducciones hace con HBO, qué producciones hace con plataformas. Entonces, no es ideológico. Esto es lo que me parece importante para la discusión, que va a durar mucho tiempo, que es, si criticamos la sobreideologización de los medios estatales, no ideologicemos la discusión, que es una discusión que tiene que ser estratégica en un sentido muy amplio, porque me parece que ahí perdemos, o sea, perdemos cuando ideologizamos justamente. Les pido un par de minutitos, tenemos que hacer una pausa publicitaria y seguimos en el debate con Natalie Sheckman y José Cretaz. En el debate con José Cretaz y Natalie Sheckman, una cosa que quedó pendiente cuando hablamos hace un rato era cómo se podría implementar esta privatización de los medios públicos. Vos, Natalie, dijiste que en la época de Menem se quiso privatizar, pero finalmente no se llevó adelante, y decías que probablemente porque ni ellos mismos quisieron hacerlo, pero ¿cómo se podría dar ahora ese debate? La verdad, bueno, no sé cómo se va a dar, o sea, está todo por decirse, ¿no? Tampoco estamos como empezando una conversación que va a durar mucho tiempo. En realidad el menemismo quedó afuera de la primera ley de reforma del Estado, y después, cuando se hizo Sociedad Anónima, empezaron las especulaciones y las posibilidades de certeras, y era muy curioso. Si vos revisás el archivo, en el mismo día un funcionario lo negaba y el otro decía que sí.
dos ministros del mismo nivel, o sea, como que había una ambivalencia muy grande, por supuesto en un contexto en el cual se privatizaban los medios, crecía mucho, se empezaban a armar los holdings, y entonces el menemismo me imagino que también veía las posibilidades estratégicas de contar con un canal bajo su ala, digamos, ¿no? José, ¿cómo se podría dar la privatización si es que avanza esta propuesta? Mira, habría que... Bueno, por supuesto hay dos planos, me parece, ¿no? Uno es el plano el plano operativo, digamos, cómo sería esto. Por ejemplo, en el caso del el Canal 7 y Radio Nacional, RTA es una empresa que es un capítulo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Habría que ver si se puede derogar completa esa ley y se resuelven varios temas que a lo mejor el presidente o su equipo tienen en carpeta, ¿no? Y qué pasa con esa eventual derogación de todo el capítulo o de toda la ley, de lo que queda en realidad de la ley de medios, porque ya parcialmente fue derogada y muchos capítulos ni siquiera nunca fueron reglamentados, ¿no? Después está la cuestión, si se quiere, más política, ¿no? No tanto la operativa, que es cuestión de abogados. Yo no soy abogado, soy periodista, por ahí hablo de todo como los periodistas, pero digamos, hay una cuestión ahí de ingeniería jurídica que habrá que ver cómo es más sencillo. Y en general los que están en el derecho público por ahí encuentran la derogación de un artículo que les resuelve todo, ¿no? O el cambio de una ley que nadie conocía y que resuelve toda la cuestión. En el fondo lo más importante de todo es lo político, digamos. Y ahí tenemos, digamos, se va a poder hacer si hay voluntad política, por un lado, es decir, si hay decisión, pareciera que la hay. Insisto, esto está dentro de una larga lista de otras privatizaciones que seguramente darían para una discusión incluso más profunda. YPF, por ejemplo, o mismo Aerolíneas Argentinas, o los trenes, que también están en esa lista. Pero de eso no cuenten conmigo, que no sé. No, tranquila, es otro debate. De hidrocarburos ni idea. Esa cuestión de la voluntad política se debe manifestar en las mayorías parlamentarias. Y me da la impresión que la propia conformación del gabinete del presidente, y sin ánimo de salir del tema, tiene que ver con la búsqueda de esas mayorías parlamentarias que va a necesitar, no para privatizar los medios llamados públicos, sino para la acción más grande, digamos, ¿no? Para lo que tiene que ver con la reducción del déficit, las LELICs y todo lo que hemos venido escuchando estos días. Les hago una pregunta relacionada con el tema de la estructura de los medios. Esto, de todos modos, el comentario que voy a hacer no tiene que ver solo con los medios públicos o el sistema de medios públicos, sino también se da bastante debate en otras áreas del Estado en general, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede hacer un sistema de medios públicos con una dotación lógica y que sean unidades de negocio que efectivamente generen un superávit y esas cuentas se puedan llevar, digamos, con saneamiento, con sanidad, digamos, como se generan otros negocios? ¿O no es el fin último lograr unidades de negocios rentables? Me interesa este punto porque esto está en discusión hoy cuando se dice sincerar la estructura del Estado, reducirla a su mínima expresión. Bueno, cada uno tiene su visión, ¿no? En mi opinión, y yo la doy también, creo que no todas las áreas del Estado tienen que dar un superávit, porque hay mucho también de servicio al público, por eso son públicos, ¿sí? Pero de todos modos acá se discute mucho el tema de la dotación, el presupuesto y todo el gasto que genera. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre este punto? ¿Natalie? Mira, me parece que no estamos hablando y no mencionó Milei a otros medios públicos que son los públicos educativos, que tienen una estructura muy distinta, ¿no? Paca Paca, Deport TV, Encuentro, son medios que se fundaron con una estructura muy distinta, priorizaron un tipo de producción. ¿Cómo? Te agrego Cinear. Cinear. Porque soy fanático de Cinear. Mira, bueno, ahí podemos hablar de servicio público también. Y cuando se crearon con otro modelo, porque esto también hay tantos medios públicos como no, ni siquiera como países, porque cada país tiene como otra prioridad. Miren lo que es la Deutsche Welle, por ejemplo, un medio público solo para el exterior. Por ejemplo, Encuentro, cuando se formó con la inspiración de Channel 4, y Channel 4 es un medio que quiso ser privatizado hace muy poco tiempo y que recién este año se terminó de abandonar el plan, que es un canal que no produce internamente, que solamente hace producción delegada en el caso de Channel 4. ¿Por qué? Porque
y tiene una justificación de fomento, de reinventar el entretenimiento, de fomento de la industria, etcétera. Encuentro y Paca Paca, que son los primeros dos de Primero Encuentro, después Paca Paca, tienen estructuras mucho más chicas, no tienen estudios casi, bueno, no sé ahora, pero digo, eran otro sistema de canal, ¿no? Y también tuvieron un servicio on demand creo que en 2009 empezó a tener Encuentro su producción disponibilizada on demand. Entonces, bueno, hay muchas formas de ver, hay formas de hacer. No te digo que yo entiendo la pregunta de Gastón, que no es que estamos buscando lo superavitario, pero digo, hay muchas unidades. Encuentro también vende, Encuentro y la TV pública también, o sea, si nosotros nos fijamos en el caso del Marginal, por ejemplo, El Marginal es una serie que la primera temporada fue una coproducción con la televisión pública y después ya no, después ya fue de Netflix, ¿no? Y ese caminito es muy interesante para esto que veníamos hablando antes. Entonces, no es todo, me parece que cuando hablamos de la televisión pública tendemos a como empañar mucho la discusión con la problemática, en vez de verlo desde un punto de vista de, bueno, para dónde podría ir y ser más provechoso en todo sentido, ¿no? Y que es también lo que ofrece, que a veces se nubla eso. Yo creo que tenemos que distinguir. Primero, hay una atomización del esfuerzo, entre comillas, estatal en producción de contenidos. Por ejemplo, Cinear es una iniciativa del Inca, ¿sí? Tecnológicamente asistido por ARSAT. Y más allá del canal de televisión, me parece que lo más interesante es la plataforma. Hay una plataforma digital que es Cinear, claro, que tiene un trabajo muy interesante sobre el catálogo que se ofrece, es gratuita, accesible desde Argentina, y están en planes muy interesantes de desarrollo, incluso de ingresos genuinos en la comercialización en el exterior, algo parecido al concepto británico de producción de contenidos. La televisión chilena es un canal de propiedad estatal, pero que funciona con lógica comercial y tiene que transparentar sus números, tiene un presupuesto y no puede perder plata, ¿sí? Tiene que tener los shows más vistos, tiene que atraer la publicidad. Tiene un sistema Chile que no está contaminado como el argentino, ¿no? Porque también acá hay que hablar de otras cuestiones, que es cómo se sostiene en general el sistema de medios en Argentina, donde el ingrediente estatal, por el lado de la publicidad oficial, es un ingrediente que distorsiona el mercado. Entonces, en Chile no tienen ese mayormente, o no es muy relevante ese elemento. Encuentro se creó en el año 2005 con el modelo de Channel 4, efectivamente, pero lo abandonó hace bastante tiempo, ¿sí? Y hoy las señales, si bien el presidente Milei no hizo referencia, sí se autopercibieron o se sintieron señalados en las actuales autoridades de contenidos públicos sociales del Estado, porque en ese comunicado también fueron incluidos. Ahí estamos hablando, sí, de Encuentro, de Paca Paca, de Deporte B. Pero ¿por qué le decís que sí que lo abandonó si sigue teniendo producción delegada? La producción delegada es un componente muy importante. El modelo Filmus lo abandonó rápido, ¿sí? El modelo ese de convocatorias, de concursos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, ¿qué significa que lo abandonó rápido? O sea, licitaciones, no sé, ahora no estoy revisando los canales en este momento, pero digo, el sistema de licitaciones duró muchísimo, por lo menos hasta 2015 seguro. Por eso estamos hablando ya de hasta 2017, hasta 2017 también, años. O sea, lo que yo creo es que si hay una televisión pública, no lo abandonó rápido, o sea, no. Igual no me parece que no me parece que sea un punto especialmente relevante el de Encuentro. Si vos tenés como objetivo la producción de contenidos audiovisuales de interés cultural, vos hoy tenés disperso esas iniciativas, y durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner tuviste el escándalo del Ministerio de Planificación Federal invirtiendo miles de millones de pesos en la producción de contenidos al margen del Inca y al margen de la televisión pública. Es decir, ha habido muchos inventos en los últimos 20 años. Lo que digo es, una cosa es, todo el tiempo como, eso es otro tema, me parece que no forma parte de la discusión que estamos teniendo. O sea, si querés, hacemos todo un listado de la historia enorme de la privatización de 1953, 54, qué sé yo. O sea, digo, podemos hacer toda una historia. Cristina Kirchner es vicepresidenta actual, ¿sí? Es la actual vicepresidenta y la anterior. Lo que quiere decir es, vos decís, no es relevante lo de Encuentro. No, lo que es relevante es hablar con precisión de qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos y cómo lo podemos convertir en eso. O sea, me parece que hay que limpiar un poquito la
conversación de estas cosas tan taxativas, lo abandono rápido. No, yo te digo, no lo abandono rápido. Si vos me decís que empezó a emitir en el 2007 y hasta 2017, yo te puedo dar fe que había licitaciones y todo, bueno, no fue rápido en todo caso. Y seguramente la sigue habiendo, yo esto no te lo puedo garantizar porque no estoy siguiendo el caso. Pero digo, me parece que ahí hay que ser muy preciso. Lo que yo digo voy es, no hay que apelar a la indignación fácil. Un segundito los voy a interrumpir porque ya estamos y 50 y el productor me dice si pueden hacer 1 minuto de cierre cada uno para ir a la publicidad y ya hacemos el pase con el otro programa porque estamos... Nos quedó corto el debate. Sí, iba a ser iba a ser media hora, ya vamos por 50 minutos, muy interesante, pero pide el productor si puede ser 1 minutito de cierre cada uno porque nos quedamos sin tiempo. Sí, a mí me parece que la discusión está muy buena. Este tipo de debates no se ven en los medios públicos, llamados públicos, ¿sí? Donde hay una mirada hegemónica, paradójicamente hablando. Creo que es una oportunidad conversar sobre estas cuestiones, poner sobre la mesa qué servicio público deben dar los medios públicos y incluso en un país como la Argentina, con tan altos índices de pobreza, tan desigual, con tantos problemas, yo creo que no está mal plantear la idea misma, la duda por lo menos, de si deben existir los medios públicos o no. Y si se llega a la conclusión de que deben existir, entonces plantearse la idea de qué tipo de medios públicos deben existir, de qué dimensión y con qué objetivos. Lo que no me parece que puede digamos, que convenga que suceda es mantener el status quo actual. Gracias, José. Bueno, yo lo que diría es que me parece que la discusión se tiene que dar, que está bueno pensar y ser flexibles en la idea de qué es un medio público hoy, pero sí saber qué rol cumplen actualmente, no creer que es todo nada, digamos, que no plantear el debate a todo nada, como si todo lo que tuviéramos no sirve para nada y hay que hacer todo de cero o venderlo, porque eso me parece que es apuntar a una indignación fácil que no va a resolver los problemas del Estado en este tema ni en ningún otro. Entonces yo diría es hacer un buen diagnóstico de lo que tenemos, de qué nos falta, de hacia dónde queremos ir y tratar de cumplirlo y tratar de generar políticas para evaluar que lo cumplimos. Y por último, una sola cosa que antes dije, justo en la pausa chequeé, la BBC iPlayer es de 2007. Cuando entró Netflix al Reino Unido en 2012, justamente hay unos comentarios que el CEO de Netflix decía que BBC le allanó mucho el camino porque la gente ya sabía consumir on demand. BBC viene trabajando históricamente en toda su historia en formatos y en plataformas, o sea, sean estas plataformas u otras, de cómo la gente ve televisión, no solamente cómo la gente consume audiovisual, no solamente qué consume. Entonces me parece que los medios públicos tienen, y ahí sí hay un modelo que está bueno, que es entender el rol estratégico de pensar realmente la estrategia industrial detrás de la administración pública o estatal de los medios y no dejarle todo eso a los intereses comerciales y privados. Bueno, Nathalie, muchísimas gracias por haber participado de tu casa engripada de este debate con José Cretaz. Me quedé sin aire. Pero bueno, se agradece el esfuerzo, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, era la periodista Nathalie Sheckman, autora del libro Pantalla Partida, 70 años de televisión y política en Canal 7. Y bueno, José, también muchísimas gracias por haber venido a los estudios de la radio. Gracias por la invitación. Y era el periodista y docente José Cretaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones. Rivadavia, 630. Lo que